Un gusto. Y también un gusto de presentarles a Claudia Medina, que parte también de nuestro equipo de IDC, que hoy día vamos a compartir. Claudia, bienvenida. Hola, mucho gusto. También María Hola. Ángela. Sí, María Ángela, también un gusto de presentárselas, que vamos a también compartir como parte de todo el contenido que hemos desarrollado. Así que, Hola, buenos días. sí, Tengan lindo día. Hola, sí. hola. Hola, ¿qué tal? También un agrado de que hoy día Luis Sea y también Sandra Navarrete de HP Inc. que nos acompañan para poder mostrarles también respecto a lo que hoy día vamos a conversar sobre la nueva normalidad que ya estamos viviendo y que vamos a seguir ya con todos los cambios que hemos vivido. Ahí Luis, encantada de presentarte también para presentar a Sandra. Adelante, Luis. Bueno, muy buenos días. Como bien decía Natalia, nosotros hoy día como HP queremos venir a aportar, digamos, a este foro y también tenemos información bien relevante asociado a lo que estaba mencionando Natalia, esta nueva normalidad. Y datos, tenemos un montón de datos de Chile, que quizás por ahí ustedes no han visto, de cómo están utilizando hoy día los usuarios de sus equipos, cómo está la continuidad operativa digamos, del home office, y datos bien relevantes que son datos de HP que típicamente no compartimos digamos, con el público, pero en este foro, en pro de tener una buena conversación, los vamos a hacer partícipes y los vamos a compartir con ustedes también. ¿Ya? Adelante, Sandra. Excelente, excelente, Luis, gracias. Sandra, adelante, sí. Y bueno, en mi caso un poco comentarles de las cosas que hemos estado haciendo como organización. Todavía estamos en un esquema híbrido bien, con bastante cuidado, pero sí ya volviendo el gran parte de la compañía, digamos, al presencial. Y dando flexibilidad a los equipos. Así que ahí les puedo contar un poco lo que nos ha pasado en estos casi 2 años y también cuáles han sido los impactos que esto ha generado también en las personas en su día a día, que no es un tema que poco se conversa, pero que de verdad nosotros hemos puesto bastante foco en saber qué nos está pasando a todos. Exacto. ¿No? Y algo también que es cómo ustedes a cargo de sus áreas, el rol que cada vez se acentúa más en los desafíos y que vamos a compartir hoy día. Junto con Sandra, la visión, digamos, y también lo que nos compartía Luis, son la base de lo que vamos a revisar en forma tanto cuantitativa como también los aspectos del punto de vista de los desafíos, del comportamiento y sobre todo las razones de estos cambios que cada uno de nosotros en nuestras compañías estamos viviendo. Ahí, Sandra Navarrete, ¿quieres complementar algún punto de vista antes de darle paso a Claudia Medina y a María Ángela? Sí, la verdad es que estamos todos en sintonía con este tema del trabajo híbrido. Y bueno, ahí les vamos a presentar algunos de los resultados, como decía Luis, y que está incorporando varias verticales. Tenemos educación, tenemos retail, tenemos empresas productivas. Entonces, un poco compartirles esa información va a ser súper interesante. Así que, bienvenidos y muchas gracias por la invitación. Excelente, Sandra. Muchas gracias. Entonces vamos con Claudia María Ángela con el contenido que va a ser la base de la conversación de hoy día. Por favor, adelante, Claudia. Gracias, Natalia. Hola a todos, nuevamente buenos días. Creo que mucho de lo que vamos a presentar el día de hoy les va a hacer mucho sentido con todo lo que estaban comentando. Como ya Natalia me presentó, mi nombre es Claudia Medina. Quiero compartirles algunas ideas de lo que hemos estado nosotros observando en IDC. Por ejemplo, nosotros
diseñamos un modelo, tenemos una teoría de una curva de adopción tecnológica y cómo es que esta curva de adopción tecnológica ha ido evolucionando acorde a pues bueno, las etapas que hemos ido atravesando de marzo del año pasado para acá, ¿no? Y cómo es que todo esto se va a adaptar al nuevo futuro del trabajo. Entonces, lo dividimos como en 5 etapas, que tenemos marzo del 2020, en donde, pues bueno, estábamos hablando de, pues esto nos tomó por sorpresa a todos, y estábamos buscando un tema de continuidad del negocio mientras todos tratábamos de sobrevivir a la crisis del COVID, ¿no? Hablo de tratar de sobrevivir como negocios, como empresas, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese momento las tecnologías que empezaron a tomar como fuerza, porque pues eran las que te permitían estar habilitado de alguna forma, era pues todo lo que tenía que ver con las VPNs, los dispositivos personales. Muchas de las empresas ni siquiera estaban listas con esa parte. Accesos remotos seguros, y pues bueno, tener que hacer colaborar a todo el team, en donde muy probablemente no toda la organización estaba incluida en el uso de estas herramientas de colaboración, ¿no? De tal forma que podías tener, había empresas que tenían hasta un 50% de sus empleados interactuando y otras pues mucho menos porcentaje de eso, ¿no? Entonces eso sucede en el primer trimestre del 2020, que es marzo. Llegamos a el tema del segundo, tercer trimestre del 2020, pues ya empezamos a sentir todo el tema de ralentización económica debido a los cierres, pues bueno, las economías de Latinoamérica parcialmente paradas, y pues bueno, todavía en una etapa de desconcierto, de incertidumbre, de no saber todavía qué hacer, ¿no? Ahí ya empezamos a ver esfuerzos pues más que ya van más encaminados o un poco más maduros, empezamos a ver los temas de escritorios virtuales, la automatización de TI, el uso de nube como una plataforma para habilitar todo lo demás. Llegamos como a tocar fondo, igual seguimos segundo, tercer trimestre del 2020, y ya es un tema de recesión económica en algunas de los países, e incluso en algunas de las empresas, pues bueno, ya financieramente algunas de ellas, yo creo que los segmentos más pequeños comenzaron a desaparecer, las más grandes en problemas y demás, pero bueno, en lo que tiene que ver con respecto a temas de uso tecnológico, pues bueno, ya empezamos a ver como que un poco más, no diría de tranquilidad y certidumbre, sin embargo ya había un poco de, el factor sorpresa ya había pasado y empezaban como a pensar de forma más ordenada cómo iban a evolucionar todos esos elementos tecnológicos que fueron adquiriendo, ¿no? Empezamos, digamos, el camino de la recuperación. No quisiera que vean recuperación como ya estamos bien, sino como el punto desde donde otra vez tenemos que comenzar, que ya empezábamos a ver la apertura de algunas actividades, ya tenían las empresas un poco más de conciencia de cómo hacer las cosas para que no vieran sus operaciones parcialmente paradas. Empezamos a ver todo el tema de horarios escalonados, cómo es que iban a seguir manteniendo esa operación, ¿no? Y ahí, a partir del cuarto trimestre del 2020 hasta lo que nosotros vemos hasta el cuarto trimestre del 2021, pues bueno, ya vemos esfuerzos mucho más consolidados que van combinados con una estrategia de manejo de personal, que incluye el tema de la capacitación, que incluye el tema de los horarios escalonados, ¿no? Obviamente, pues bueno, tuvieron que las áreas de recursos humanos validar cuáles eran las actividades de cada uno de los colaboradores y en este sentido, pues ver, ¿no? Organizar los horarios, quiénes sí tienen que estar presenciales, quiénes podemos tener en la parte del home office, pero sobre todo que todas las personas también estuvieran completamente conectadas y que ya no fuera su preocupación bueno, yo estoy desde la oficina, yo estoy desde la planta, pero ¿cómo hablar con X o tal o Y compañero? Porque no tengo cómo hacerlo, ¿no? Sino que ya todo eso fuera como transparente y ellos se ocuparan solamente de la operación sin tener las preocupaciones de si va a una conexión. Entonces, el mensaje aquí es definitivamente todo lo que hemos visto en esta curva tecnológica, que comprende muchas cosas, pero que hoy nos estamos centrando en el tema del futuro del trabajo, difícilmente va a volver a un estadio normal como el que conocíamos. Yo creo que las estrategias de trabajo híbrido, porque pues no van a estar ni todos remotos, ni todos presenciales, creo que va a ser la constante, difícilmente los vamos a ver desaparecer, pero lo que sí sucedió es que las empresas son tecnológicamente más maduras en cuanto a esto del trabajo remoto, ¿no? Entonces ya hay mucho camino avanzado. Se avanzó en meses lo que no se había avanzado en años o lo que se tenía proyectado para avanzar en años. Y bueno, creo que eso es un punto positivo con el que tenemos que quedarnos, ¿no? Quiero hablarles del trabajo remoto. Bueno, todos vivimos en Latinoamérica y nuestra realidad es un poco distinta a otras regiones u otros países, ¿no?
No es una sorpresa que el trabajo remoto en LATAM específicamente no fuera algo que se tomara o que no fuera no es precisamente la estrategia más popular, ni era algo en lo que se confiara. La principal preocupación, cuando nosotros preguntamos por ahí de abril del 2020 a varios funcionarios o ejecutivos, ¿cuál era su principal preocupación? Decía, bueno, la productividad, ¿no? Porque pues algunos están desde su casa, algunos están en planta o en los sitios donde se tiene que dar el servicio, pero definitivamente lo más afectado va a ser la productividad. O sea, esto denotaba un poco que no estaban confiando en los esquemas de trabajo remoto. Yo creo que para agosto 2020, yo creo que esto se volvió justo en un mito, ¿no? Algunas cifras que quisiera compartir con ustedes es, por ejemplo, son más días efectivos de trabajo. Es decir, los trabajadores remotos tienen al menos 1.4 días de trabajo más efectivos al mes. Es decir, no es que alarguen su jornada laboral, sino que tienen horarios y días de trabajo mucho más efectivos que cuando están a la oficina. La productividad ha mejorado hasta en un 43% y también hemos visto la reducción de algunos temas como el abstencionismo, ¿no? Que ya están desde casa y de alguna forma el salario emocional que ellos tienen al estar desde su casa, pues se sienten seguros, ¿no? Con todo este tema de la pandemia, que están cerca de sus familias, que están cerca algunos de los que tienen hijos, etcétera. También hemos observado que los tiempos de descanso son mucho más efectivos, ¿no? Son más largos y de mejor calidad, porque, pues, bueno, estás en la oficina y definitivamente a veces comes en 5 minutos y tienes que hacer muchas cosas, más le vas sumando todos los distractores que puedes tener en la oficina y a veces tus tiempos de descanso se reducen o son nulos, ¿no? Entonces, si los tienes en un esquema de trabajo remoto, es más fácil que puedan tomar un break mucho más largo, como más de mejor calidad. Por mucho más no decimos que se tomen 2 o 3 horas, ¿no? Sino hablamos de 20 minutos muy efectivos en los que se relajan, ¿no? Y esto se ha visto reflejado en la salud mental de los empleados, que están hablando hasta de una mejora hasta del 53%. Y otra realidad también que creo que es de las más convenientes, y por eso les insisto que la combinación de todos estos factores, pues sí, difícilmente vamos a regresar a un esquema totalmente presencial. También tenemos un esquema de menos tiempo perdido, ¿no? Sin tener en cuenta los descansos de los que acabo de platicarle, los tiempos de traslado, los horarios de comida, más todos los distractores que pueden ocurrir en una oficina, estamos hablando de que los empleados de oficina tienen un tiempo promedio de improductividad de 37 minutos versus 27 de los empleados remotos. O sea, esa brecha se redujo 10 minutos, ¿no? Entonces, pues bueno, son varias las ventajas que supone el trabajo remoto. Insisto, no era algo que en Latinoamérica se abrazara de forma natural, sino que tuvimos que hacerlo, pero la realidad es que fue bueno porque nos dimos cuenta de que funciona. Ahora el reto o lo que viene es consolidar esa estrategia de trabajo remoto. Insisto, aquí lo importante, además de que estén en sus casas trabajando, es que ellos no encuentren ninguna complicación en la conectividad, en accesar a sistemas, en interactuar con sus compañeros, proveedores, clientes y con todo el ecosistema que está alrededor de la empresa. La idea es que esta experiencia sea lo más simple posible y que pues sea mucho más práctica, transparente y que sobre todo sea efectiva, ¿no? Para poder seguir incrementando estas cifras. Otros aspectos positivos que encontramos, pues es el índice de rotación ha bajado, la reducción obviamente de los costos para las empresas, la atracción de talento, ya hemos observado ahí, tuvimos la oportunidad de también hacer un estudio en la parte de recursos humanos y pues sí hemos observado a varias personas que han cambiado de trabajo dentro de la pandemia, los procesos de reclutamiento y selección, pues bueno, creo que han sido mucho más productivos en estos días. Incluso los temas de capacitación y desarrollo de los empleados, ¿no? Se han impulsado mucho todo este tema de softwares dedicados al tema de desarrollo y toda la gestión de los recursos humanos. ¿Qué otros aspectos positivos también promueve la accesibilidad? Definitivamente está siendo más inclusivo este tipo de herramientas con todos los empleados. Antes solo estaba limitado sobre todo a los empleados que estaban en oficina, pero ahora ya están involucrados la gran mayoría de los empleados de la empresa, ¿no? Y pues bueno, esto impacta sobre todo en la creación de habilidades digitales, que es algo en lo que las empresas habían venido trabajando, pero por ejemplo ya están las agendas de capacitación y desarrollo, el tema de agendas digitales. Ahora, María Ángela, si nos quieres compartir. Hola a todos, yo soy María Ángela Castañino, analista de consumo para IDC Chile. Y ahora voy a seguir mencionando lo que comentaba Clau, de que ya la fuerza laboral, el nuevo trabajo híbrido llegó para quedarse.
el aumento de las restricciones durante la pandemia o llegada del COVID-19 ha hecho cambiar nuestra manera de trabajar, la cual estaba en constante evolución. Y en ese sentido hemos visto en las organizaciones que el trabajo híbrido ya llegó para quedarse, y en una encuesta realizada en IDC durante este año vimos que el promedio post-COVID estando en modalidad home office es de 1,7 días. Chile está dentro de ese promedio de la región, en esa modalidad de home office, pero existen otros países que están sobre ese 1,7 en modalidad home office, como Costa Rica, Colombia y Argentina. Siguiendo con la conversación, bueno, con las ideas que les estamos compartiendo, les decía yo, modelos de trabajo híbridos. Ni todos desde casa, ni todo el tiempo desde casa, ni todo el tiempo presencial. Yo creo que ahora lo que vamos a estar observando van a ser, insisto, horarios escalonados, horarios mucho más planeados acorde a las necesidades, ¿no? Algunas metas que estamos viendo nosotros hacia finales o que van a estar como concluidas para este 2021, para los nuevos modelos de trabajo, van a ser pues entornos de trabajo más ágiles, integrados, colaborativos y escalables. A esto nos referimos con que pues todavía estamos, no podemos decir que tenemos certidumbre de todo lo que va a suceder en los siguientes meses. Ya vemos algunos en el camino con los planes de vacunación, pero las empresas todavía tienen que estar lo suficientemente preparadas para reaccionar a los distintos cambios, ¿no? Y esto incluye la parte de tener una estructura para trabajo remoto o híbrido lo suficientemente sólida, ¿no? Tenemos que hablar también de incrementar la productividad y la innovación de los empleados a través de la mejora de su experiencia de trabajo. Insisto, lo que les tiene que preocupar en su día a día no es si va a jalar su VPN, si va a jalar su internet, si van a jalar sus sistemas, ¿no? Creo que eso tiene que suceder ya naturalmente para que ellos puedan dedicar más tiempo de calidad a temas de innovar, por ejemplo, a la mejora en el portafolio de productos. Y también es muy importante desarrollar una cultura de confianza a lo largo de toda la organización, ¿no? Desde los directivos hasta el personal más operativo, que se muevan o se conduzcan a través de todos estos sistemas de forma ética y que sigan ellos en comunicación y que, pues bueno, aprendan también a confiar en este tipo de sistemas, ¿no? ¿Qué no hay que olvidar incluir en esta conversación en el rediseño de toda la estrategia de trabajo? Los puestos de trabajo, las tareas y funciones que están teniendo cada uno de ellos para poder discernir cuál es la mejor estrategia de trabajo para cada uno de ellos, qué tipo de interacciones tienen y con quiénes del ecosistema, con clientes, con proveedores, con ejecutivos, cómo están interactuando ellos dentro de la empresa. También hay que tener muy presente, les hablaba yo del tema de habilidades digitales, es decir, qué tan preparados están para operar esta parte, y si no lo están, hay que hacerlos que estén, ¿no? Hay que nivelar y equilibrar todo ese tema de habilidades digitales dentro de la organización. La estrategia de movilidad, hablamos como muy naturalmente del home office, sin embargo, no precisamente todos los empleados están desde casa. Yo estoy en México y, por ejemplo, en México, muchos de los empleados aquí pues no están propiamente desde casa. Muchos se fueron a alguna provincia cercana, tomaron su computadora y dijeron, bueno, si esto lo puedo hacer desde mi casa, también lo puedo hacer desde otro lado. Y empezamos a ver fenómenos hasta como de mudanza, ¿no? Pues ya vi que puedo trabajar y mi trabajo se va a quedar aquí, pues me voy a mudar de ciudad. Entonces, es conectados ellos desde donde tengan que estarlo, pero que desde el punto en el que estén puedan accesar a toda la estructura de trabajo. Y obviamente todo esto tiene que ir en el marco de las estructuras del negocio y qué es lo que quiere lograr cada una de las organizaciones. Ahora, María Ángela, si quieres compartirnos aquí. Sí, súper, Clau. Bueno, para que todos los empleados tengan esa estructura de trabajo híbrido, desde IDC destacamos que tienen que tener un acceso seguro a los recursos necesarios para que puedan realizar este trabajo, de acuerdo a sus tareas y funciones de cada trabajador. Además, tienen que ser desde cualquier dispositivo, ya sea un notebook, un desktop o otra herramienta de trabajo, y desde cualquier lugar, como ahí comentaba Clau, ya sea home office, desde la oficina o desde ya sea un café, o incluso personas que hemos visto que se han mudado a otras regiones en Chile e incluso fuera del país. ¿Y qué tecnologías están invirtiendo dentro de este sistema de trabajo híbrido? Destacamos principalmente las soluciones de colaboración, aplicaciones de videoconferencia y todo lo que tienen en torno a la seguridad. Gestión y seguridad de dispositivos, incluso la VPN para poder acceder a la información de las organizaciones. Y destacamos tanto seguridad como productividad han sido el pilar para soportar este trabajo híbrido. Destacamos ciertos modelos o avances tecnológicos que se crearon en la pandemia y que tienen mayor posibilidad de perdurar.
Ahí destacamos lo que hemos estado hablando durante todo el inicio de esta conversación, que es el modelo de trabajo híbrido y o remoto, que finalmente va a ser un mix, depende de la organización, ya sea 50% presencial, 50% home office o escalonado, o incluso algunas empresas están en modalidad 100% home office, ¿no? También otro avance tecnológico es que estos espacios de trabajo híbrido tienen que ser diseñados inteligentemente y que tengan toda la conectividad necesaria y con la seguridad para poder mantener durante la pandemia, ¿no? Además, dejar la dependencia de la gestión solo en temas de nubes respecto a la conectividad. Y otro modelo que va a perdurar es toda la automatización de los flujos de trabajo de las tareas, ¿no? Y ahí destacando todo el avance que se hizo en firma digital en todas las organizaciones. Pero un poco para cerrar estas estrategias en cuanto al sistema de trabajo, nuevo trabajo o futuro del trabajo, sistema de trabajo híbrido, son 3 pilares importantes para poder soportar este trabajo híbrido, que sería la seguridad, todo el tema de la conectividad respecto que sea sostenible, rentable, flexible y confiable, y que tenga todos los aplicativos, ya sea de software, de seguridad en cuanto a conectividad, y no dejar de lado la parte de la experiencia del usuario a la hora que están usando las herramientas para soportar este trabajo híbrido. Y que tengan, obviamente, algo que mencionó Clau al inicio de la presentación, es que tengan las habilidades y las capacidades que se necesitan ahora en este futuro del trabajo, ¿no? Para promover este sistema ágil y que sea, ya sea integrado, colaborativo y escalable, ¿no? Así es. Creo que lo importante, hay 3 puntos, como bien menciona María Ángela, importantes a considerar en el diseño de la estrategia. Es la arquitectura de TI, es qué tenemos, sobre dónde vamos a desarrollar esta estrategia, hacer un diagnóstico de lo que hoy se tiene para poder asegurar pues bueno, que toda esta estructura sea sostenible, sea rentable, sea confiable y sobre todo que sea accesible para todos, ¿no? Y ahí hay algunas ideas de las cosas o tecnologías que tenemos que estar prestando atención, ¿no? Finalmente también la experiencia del usuario, todos los modelos de negocio digitales. Hoy vimos cómo muchos de los servicios que conocíamos que se daban de forma tradicional evolucionaron a una versión digital que, insisto, difícilmente va a desaparecer. Creo que se va a quedar. Muchos de nosotros probamos algunas cosas que creo que jamás hubiésemos probado si no hubiera sucedido lo que sucedió. Pero estas estrategias también permitieron a las empresas renovar el portafolio y de alguna forma pues bueno, son disruptores que hacen que las compañías vayan avanzando, vayan hacia adelante y vayan incorporando todo este tipo de esfuerzos, ¿no? Entonces, las experiencias del usuario no solamente contemplan a nuestros clientes internos, que serían todos los empleados, sino todo el ecosistema que interactúa con nosotros o con la empresa, ¿no? Es decir, desde los colaboradores, proveedores, acreedores, todos los clientes incluso, ¿no? Entonces, pues bueno, este tipo de experiencia del usuario tiene que estar cuidada desde varias aristas y tiene que ser lo suficientemente transparente, intuitiva y nada complicada para todos ellos. Y finalmente el punto del que ya nos habló María Ángela, que fue el tema de la estrategia de seguridad. Y aquí un punto importante, tomemos que, bueno, sí, todos vamos a estar conectados, se abren más puntos de conectividad, se abre un poco más la dispersión de la red para poder lograr operarla desde varios puntos con varios usuarios, pero a más puntos de conexión tenemos más puntos de vulnerabilidad. Entonces, la seguridad per se ya era una prioridad en las agendas de inversión tecnológica, que casi siempre estaba en la primera o segunda posición, y entonces ahora creo que ha cobrado aún más relevancia y necesita reforzarse, reconfigurarse y sobre todo, pues bueno, tener a la organización y los activos de información protegidos para toda la organización, ¿no? Y pues bueno, estas son algunas de las ideas que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias.